Bienvenidos sonámbulos. Esta noche empezamos en un palacio de paredes doradas, jardines interminables y peluquines que podrían esconder una panadería entera. Estamos en Versalles. Sí, es el lugar donde se inventó el lujo innecesario, las sonrisas por protocolo y las cortinas bordadas que costaban más que una villa entera. Pero no venimos a hablar de arquitectura, sino de la mujer que se convirtió, sin querer, en el ícono de todo lo que estaba mal con la monarquía. La influencer del siglo XVIII, la reina con más enemigos que amigos, y probablemente la más cancelada antes de que existiera siquiera la imprenta masiva. María Antonieta. A ella la recordamos por una frase que no dijo, por una torre en la Bastilla que nunca pisó, y por una vida que muchos odiaron sin conocer. En parte porque era extranjera, en parte porque era mujer, y en gran parte porque fue la reina que encarnó todos los excesos de un sistema que estaba a punto de colapsar con o sin su culpa. Fue criticada por gastar demasiado, por reírse cuando no debía, por no tener hijos a tiempo, por tenerlos después, por no llorar en público, por hacerlo en privado. Y claro, por supuestamente haber dicho eso de que coman pasteles, como si fuera la versión antigua de un tuit desafortunado que se vuelve meme eterno. Pero esta historia no va solo de pan y pelucas. Va de una adolescente austríaca lanzada a la corte más cruel de Europa, de una joven esposa observada como si fuera un reality show sin cortes y de una mujer que, incluso en sus peores momentos, mantuvo la postura, la cabeza alta y sí, eventualmente también la cabeza en una cesta. Vamos a repasar no solo su caída, sino el espectáculo de su vida. Y quizá entender por qué se convirtió en el blanco perfecto de las frustraciones de todo un pueblo. Spoiler, no era santa, pero tampoco era el monstruo que pintaron los panfletos revolucionarios. Así que, si están listos para adentrarse en un mundo de abanicos venenosos, vestidos imposibles y fake news con tinta y pluma, acomódense, porque esta noche vamos a recorrer la historia de María Antonieta, con sus luces, sus sombras y sus lecciones amargas envueltas en encaje. María Antonieta nació como María Antonia Josefa Johanna, un nombre largo, elegante y lleno de expectativas. Era la archiduquesa número 15 de 16 hijos de los emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico, María Teresa de Austria y Francisco I. Sí, quinceava, lo cual significa que, desde el principio, era más un peón diplomático que una princesa con destino épico. Y como buen peón, su vida fue decidida desde muy temprano por personas que la querían lejos, casada, útil y discretamente silenciosa. Su madre, una mujer de hierro con corona, la crió para ser una ficha geopolítica en un tablero que abarcaba toda Europa. La educación de María Antonieta no fue particularmente brillante. Tocaba el clavicémbalo, sí, sabía algo de francés, de protocolo y de rezos. Pero nadie pensó que necesitaría habilidades de liderazgo, ni fortaleza política, ni mucho menos capacidad para resistir el odio colectivo de una nación entera. A los 14 años la envolvieron en encajes, la subieron a una carroza decorada como pastel de bodas y la enviaron a Francia, rumbo a un matrimonio con un chico llamado Luis Augusto. El futuro Luis XVI, un joven tímido, más interesado en cerraduras que en mujeres. Pero ese detalle se descubriría después. Su llegada a Francia fue una coreografía cuidadosamente orquestada. Al llegar a la frontera, tuvo que desprenderse de todo lo que fuera austríaco. Literalmente. Le quitaron su ropa, sus objetos personales, incluso a sus damas de compañía. La simbólica despersonalización del nuevo producto real comenzaba ahí, una especie de rebranding monárquico, versión 1770. Al otro lado del río, le entregaron un vestuario francés, un nuevo séquito, y la expectativa tácita de que debía gustar. A todos, inmediatamente. La corte de Versalles no era un lugar amable.
Era un ecosistema venenoso, lleno de rumores, jerarquías invisibles, reglas absurdas y personas que se deleitaban con la desgracia ajena. Imagina una mezcla entre una pasarela de modas, una telenovela de traiciones y una junta corporativa con exceso de pelucas. En ese ambiente aterrizó una adolescente austriaca con sonrisa suave, sin aliados, sin amigas verdaderas y sin idea de que cada paso suyo sería observado, comentado y juzgado. María Antonieta no hablaba bien francés, no entendía del todo las reglas del juego cortesano y, para colmo, era extranjera. Con eso bastaba para que media corte la viera con desconfianza, la otra media con fingida cordialidad. Su esposo, Luis, era un joven reservado, decente y completamente desinteresado en su esposa. La leyenda popular dice que pasaron años sin consumar el matrimonio, lo cual, en una corte obsesionada con la fertilidad real, era casi un escándalo de Estado. El útero de María Antonieta era tema de conversación para ministros, médicos y chismosos profesionales. Cada mes sin embarazo era un pequeño terremoto político, y ella, atrapada entre la presión de su madre en Viena, el hielo emocional de su marido y la burla velada de la corte, empezó a hacer lo único que podía: distraerse. Y ahí nació la leyenda de María Antonieta como símbolo del exceso, porque cuando el amor no aparece y el poder no se puede ejercer, lo único que queda es la apariencia. Se refugió en vestidos espectaculares, en peinados imposibles, en juegos, bailes y amistades superficiales. Se convirtió en un ícono de estilo, en una especie de estrella pop barroca. Pero cada elección suya era una provocación para quienes ya la miraban con lupa. Si reía demasiado, era frívola. Si bailaba, era inmoral. Si vestía un vestido de algodón en lugar de brocado, era una deshonra a la tradición. Nada estaba bien, y cuanto más lo intentaba, peor se volvía la narrativa. El pueblo, que en esa época no tenía redes sociales, pero sí panfletos, libelos y rumores que se esparcían como pólvora, comenzó a construir una imagen de María Antonieta que poco tenía que ver con la realidad. Ella no tenía poder real, no tomaba decisiones de Estado, pero era visible, brillaba. Y cuando las cosas empezaron a ir mal en Francia, mala cosecha tras mala cosecha, deudas, inflación, impuestos asfixiantes, el resentimiento encontró en ella un rostro perfecto, el de una reina que se paseaba con plumas de avestruz en la cabeza mientras la gente hacía fila para comprar pan duro. Y lo peor, no decía mucho. María Antonieta no era una gran oradora, no daba discursos emocionales, no escribía manifiestos, se defendía con gestos, con mirada, con silencio. En el siglo XVIII eso no bastaba. La narrativa ya se le había escapado de las manos. Su vida privada se convirtió en mito colectivo. La acusaron de lesbianismo, de derroche, de manipular al rey, de traicionar a Francia por ser austríaca. Todo sin pruebas, todo con morbo, todo perfectamente viral para la época. Pero antes de que las masas gritaran bajo las ventanas del palacio, antes de que las antorchas se encendieran y la Bastilla cayera, aún había un periodo intermedio, unos años dorados y peligrosos en los que María Antonieta intentó construirse un pequeño refugio de libertad y, sin saberlo, cavó un poco más su tumba pública. Durante un breve periodo, María Antonieta creyó haber encontrado algo parecido a la estabilidad, no amor apasionado, ni poder real, pero sí una cierta forma de control, un pequeño espacio propio dentro del escenario artificial de Versalles. Su esposo, Luis XVI, había ascendido al trono tras la muerte de su abuelo en 1774, y con él ella se convirtió oficialmente en reina de Francia, lo cual sonaba importante, pero en realidad significaba sonreír más, pararse en más ceremonias y seguir sin poder decidir absolutamente nada. Las decisiones políticas quedaban en manos de ministros, consejeros y del propio rey,
que seguía más interesado en cerraduras y experimentos que en la administración del reino. Así que María Antonieta encontró otra manera de reinar, no en el gobierno, sino en el estilo. Se convirtió en un ícono de la moda, en la referencia obligada para toda la corte. Si ella usaba un peinado nuevo, al día siguiente medio Versalles lo imitaba. Si se inclinaba por colores pastel, las costureras trabajaban sin descanso para teñir metros de seda en tonos suaves y empolvados. Era como una especie de TikTok, pero en versión bordada, lenta y con pelucas sostenidas con alambre y harina. Y como toda influencer, tenía sus propias haters. Uno de sus actos más simbólicos y más criticados fue cuando dejó de usar el corsé tradicional de ballenas rígidas y optó por vestidos más sueltos, de algodón blanco, inspirados en lo campestre. Una especie de estilo cottagecore prematuro, siglos antes de que Pinterest existiera. Para ella era comodidad, una forma de escapar de la rigidez. Para la corte era una falta de respeto y para el pueblo una provocación. ¿Cómo era posible que la reina vistiera como si no le importara parecer reina? Como si no supiera lo que costaba ese algodón blanco, mientras los campesinos apenas podían comprar pan negro. Pero eso era solo el principio. María Antonieta empezó a rodearse de un círculo íntimo reducido, donde se sentía más libre. Bailes, juegos, cenas sin protocolo. Momentos de diversión que dentro de Versalles eran escandalosos, porque no incluían a toda la aristocracia, porque rompían el rígido protocolo y porque generaban un resentimiento profundo. La reina tenía favoritos, amigos, cómplices, gente que sí podía acceder a su atención, mientras los demás solo veían la puerta cerrada. Y en medio de todo, ella seguía sin cumplir el deber número uno de cualquier reina en el siglo XVIII, dar un heredero. La falta de hijos era un recordatorio constante de su fracaso como mujer real, hasta que finalmente, en 1778, nació su primera hija. Y luego, en 1731, el ansiado varón, Luis José. La tensión pareció ceder un poco, pero para entonces el daño a su reputación ya estaba hecho, no porque fuera madre tarde, sino porque durante años había sido retratada como inútil, frívola y además, según los rumores, muy costosa. Los gastos de María Antonieta fueron, en parte, inflados por sus enemigos, pero tampoco ayudaba que sus gustos fueran refinados, exclusivos y muy poco discretos. Encargaba vestidos por docenas, joyas carísimas, obras teatrales privadas y mantenía una agenda social activa mientras el pueblo comenzaba a inquietarse por la inflación, el desempleo y el creciente precio del pan. No es que ella ignorara la situación por crueldad, es que, como muchos en la nobleza, vivía dentro de una burbuja de terciopelo, una rutina donde la realidad del pueblo solo llegaba filtrada, suavizada, maquillada. Y sin embargo, la imagen que empezaba a consolidarse era clara: la reina derrochadora, la mujer caprichosa, la extranjera sin alma francesa. Cada fiesta era una provocación, cada vestido nuevo, una afrenta, cada sonrisa suya en un retrato, un insulto silencioso al pueblo hambriento. Fue entonces cuando comenzaron los rumores más oscuros, los libelos impresos con ilustraciones explícitas, las acusaciones de libertinaje. Los textos la retrataban como adúltera, manipuladora, incluso incestuosa. El lenguaje era grotesco, las imágenes eran pornográficas, pero lo que importaba era el efecto, el escarnio. La reina ya no era una figura lejana, era un monstruo visible, hecho a medida del odio colectivo. Y aún así, ella seguía sin responder. Su estilo seguía siendo el de siempre: elegancia, calma, un silencio casi ofensivo. Quizás pensaba que con eso bastaba, que el tiempo apagaría los rumores, que el palacio siempre estaría ahí, sólido, inmutable. Pero afuera, el ruido crecía, y dentro de ella, algo empezaba a quebrarse. En el próximo segmento, exploramos ese quiebre. El momento en que María Antonieta decidió construir su propio mundo, lejos del bullicio de Versalles,
sin saber que eso también sería usado en su contra. En medio del protocolo agobiante, las miradas constantes y la presión que parecía envolver cada rincón de Versalles, María Antonieta hizo lo que haría cualquier personaje con ansiedad crónica en una serie de época: huir. No del país, todavía no, pero sí del escenario. Su refugio fue el Petit Trianon, un pequeño palacio dentro del complejo de Versalles que había sido originalmente construido por Madame de Pompadour, amante de Luis XV. El rey Luis XVI se lo regaló a María Antonieta como muestra de afecto, una especie de gesto matrimonial tardío, y ella lo convirtió en su santuario, su zona libre de etiquetas, su feed curado, sin comentarios de odio. Ahí, entre jardines diseñados a su antojo y senderos que parecían sacados de una pintura pastoral, la reina construyó un mundo paralelo, uno donde no era la austriaca, ni la esposa poco fecunda, ni la derrochadora oficial. En Trianon, ella era solo María Antonieta, o al menos la versión que quería ser. Organizó fiestas privadas, recibió solo a quienes ella consideraba amigos verdaderos y adoptó un estilo de vida bucólico, inspirado en la naturaleza. Pero claro, era una naturaleza muy cuidadosamente decorada, con flores exóticas, fuentes escondidas y un jardín anglosajón que parecía salido de un catálogo de paisajismo ilustrado. No era un retiro humilde, era un escenario de ensueño, hecho para desconectarse de la realidad. Y luego vino su gesto más famoso, más criticado y más simbólico: el Hameau de la Reine, una aldea artificial que mandó construir en los terrenos del Trianon, con casas rurales de estilo normando, un pequeño molino decorativo, granjas limpias y vacas peinadas. Ahí, María Antonieta jugaba a la vida campesina. Se vestía con trajes de muselina blanca, cuidaba cabritas, recogía flores y se paseaba como si fuera una pastora ilustrada de cuento infantil. Desde su punto de vista, era una fantasía inocente, un regreso a lo simple, una manera de conectar con algo más puro. Pero para el pueblo, esto era otra cosa, una provocación. ¿Cómo explicar que la reina jugaba a ser pobre mientras los verdaderos pobres apenas comían? ¿Cómo no escandalizarse ante el hecho de que, mientras muchos franceses vivían en chozas verdaderas, la reina se construía una versión de cartón piedra con flores importadas? La aldea artificial se convirtió en símbolo de la desconexión de la monarquía, un meme aristocrático antes de que existiera el concepto. La reina jugaba a ser sencilla. Mientras usaba perfumes de 20 ingredientes, sostenía la regadera con guantes de encaje y posaba junto a campesinos entrenados para sonreír sin hablar. Por supuesto, todo esto alimentó los rumores aún más. Se decía que en el Hameau se organizaban orgías, encuentros secretos, planes contra el pueblo. Ninguna prueba, pero la verdad ya no importaba. El relato colectivo estaba escrito con rabia, y cada gesto de la reina, incluso los más inocentes, eran interpretados como desprecio. Mientras tanto, los problemas reales crecían. La economía seguía al borde del colapso. Los impuestos se volvían más impopulares. Las cosechas eran malas, el pueblo cada vez más hambriento y la corte cada vez más aferrada a sus rituales vacíos. María Antonieta, en su jardín idealizado, no veía venir el incendio. Y si lo veía, quizá pensaba que con suficiente lavanda y música de cámara se podía calmar la tormenta. Pero la tormenta no se calmó, solo se acumuló, hasta que llegó el escándalo que terminó de hundir su imagen pública, el famoso asunto del collar. Un caso de fraude, joyas, cartas falsas y gente muy tonta que, sin que ella tuviera nada que ver, acabó salpicando su nombre como si hubiera sido la autora del crimen. El pueblo no entendió los matices. Solo vieron una reina envuelta en otra historia de lujo absurdo. En ese momento María Antonieta ya no era simplemente impopular, era odiada. Y la diferencia es importante. La impopularidad se puede gestionar, el odio no. La revolución ya no era una posibilidad distante.
Era un rumor en las calles, una canción en las tabernas, y aunque la reina seguía jugando a la vida tranquila, la historia ya caminaba en dirección contraria. La caída de una reina rara vez ocurre de golpe. Es más como un goteo constante de rumores, escándalos, suspiros de desdén y finalmente acusaciones que nadie se molesta en comprobar. En el caso de María Antonieta, su nombre ya no significaba esposa del rey, tampoco reina de Francia. Significaba todo lo que estaba mal con el antiguo régimen. Era un símbolo, una caricatura, una máscara de porcelana lista para ser arrojada al fuego. Y nadie supo encender ese fuego mejor que los libelistas. Los libelos eran pequeños panfletos anónimos, baratos, vulgares y deliciosamente crueles. Eran como la sección de comentarios de un video viral, pero escritos con pluma y tinta y distribuidos por toda Francia. Acusaban a la reina de acostarse con medio Versalles, de manipular al rey como una bruja austrohúngara y de gastar millones en pelucas mientras el pueblo comía sopa de piedras. Las ilustraciones eran obscenas, los títulos sensacionalistas. En otras palabras, perfectos para una sociedad al borde del colapso que necesitaba un chivo expiatorio. Y María Antonieta, con su acento extranjero, su gusto por lo exclusivo, su sonrisa inmutable y su silencio ante las críticas, encajaba como anillo al dedo. Era la influencer caída, la celebridad que se niega a disculparse, la figura pública que no entiende que ya no la quieren. El odio era tan profundo que ya no necesitaba razones, era automático. Respirar era ofensivo. Vestirse bien, una traición. Tener serenidad, una burla. Cuando finalmente estalló la revolución en 1789, todo ese resentimiento acumulado no tardó en volverse a acción. El pueblo marchó a Versalles no solo por pan, sino por justicia simbólica. Querían verla, tenerla cerca, juzgarla con la mirada, sacarla de su burbuja, y lo lograron. La familia real fue obligada a trasladarse al Palacio de las Tullerías en París. Ya no eran monarcas lejanos, eran prisioneros elegantes, rehenes con trajes de gala. María Antonieta, aún entonces, mantuvo la compostura. No rompió en llanto, no pidió perdón, no se disfrazó de víctima, pero tampoco supo reinventarse. Seguía siendo reina en un mundo que ya no tenía espacio para reinas. Seguía pensando que el orden podía restablecerse, que los disturbios pasarían, que el pueblo se calmaría. Y mientras tanto, su imagen era cada vez más distorsionada. Se decía que había dicho que coman pasteles, cuando jamás lo dijo. Se le atribuían frases, decisiones, conspiraciones. Todo lo que el pueblo odiaba se le proyectaba encima. Y luego vino el gran golpe mediático, el asunto del collar. Un fraude monumental en el que un grupo de oportunistas engañó a un cardenal para comprar un collar carísimo, supuestamente, en nombre de la reina. María Antonieta no tenía nada que ver, pero cuando el escándalo estalló, la opinión pública ya estaba tan en su contra que nadie se molestó en defenderla. La narrativa ya estaba escrita. Otra vez la reina gasta millones en joyas mientras el pueblo no tiene pan. No importaba que fuera falso, importaba que era creíble. Y en tiempos de furia, lo creíble es más potente que lo verdadero. Los años siguientes fueron una cuenta regresiva. Primero, la abolición de la monarquía. Luego, la prisión en la Torre del Temple. Finalmente, la separación de sus hijos, la ejecución de su esposo y la suya propia como último acto simbólico. En 1793, con la misma frialdad con que se desmantelan estatuas, la revolución cortó la cabeza de su símbolo favorito. Pero antes de llegar a esa escena final, hay que detenernos un momento, porque incluso entonces María Antonieta no se quebró del todo, se negó a llorar en público, se vistió con cuidado, caminó con firmeza hacia la guillotina, no dijo frases rimbombantes, pero se inclinó ante su destino como si fuera una última performance silenciosa. El final fue brutal, pero también digno, en su forma extraña y helada.
una caída con coreografía involuntaria. En el próximo y último segmento veremos ese desenlace. La reina sin trono, sin aliados, sin corona, pero con una postura que todavía desconcierta. Y quizás también una última lección sobre lo que significa ser odiada públicamente sin haber escrito ni una línea del guión. Para cuando María Antonieta quedó viuda de facto, ya no quedaba casi nada del esplendor de Versalles. No había bailes, ni jardines cuidados, ni pelucas con aves disecadas. Solo quedaban muros húmedos, vigilancia constante y el juicio inminente de un pueblo que ahora dictaba sentencias desde abajo del trono. El rey había sido ejecutado en enero de 1793, un acto solemne, frío y colectivo. El monarca convertido en ciudadano común y luego en cuerpo sin cabeza. Pero con ella, la revolución se permitió algo más: espectáculo. María Antonieta fue juzgada en octubre de ese mismo año, en un tribunal que ya no fingía ser neutral. No se trataba de justicia, se trataba de castigo ejemplar. Las acusaciones eran absurdas, crueles y hasta grotescas. Desde traición hasta incesto con su hijo pequeño, que había sido separado de ella y presionado a declarar lo que fuera. El juicio duró 2 días, pero el veredicto llevaba años dictado. Ella no tenía que ser culpable de nada, solo tenía que representar todo. Era la reina en tiempos sin corona, el recordatorio vivo de un régimen que ya nadie quería recordar. Y sin embargo, hasta el último momento, María Antonieta no se deshizo. No hubo súplica, no hubo histeria, solo silencio, compostura y una última decisión estética: vestirse de blanco. Blanco total, sin joyas, sin adornos, sin corsé, solo tela clara, casi religiosa, una especie de rendición visual, o quizás una protesta muda. Subió al carro que la llevaría por las calles de París, expuesta a las miradas, los insultos, las burlas. Pero ella no miraba, no lloraba, solo avanzaba. Algunos cronistas dijeron que tenía el rostro sereno, otros que se le notaba el temblor de las manos. Es posible que ambas cosas fueran ciertas. La calma y el miedo no siempre se excluyen. Llegó a la Place de la Revolución, donde la esperaba la guillotina, ese artefacto moderno que prometía igualdad, incluso en la muerte. Subió los escalones con dificultad, se tropezó incluso y, al parecer, pidió perdón al verdugo por haberle pisado el pie. Fue su última frase registrada, sin drama, sin proclamas, solo una disculpa accidental, y luego silencio. Cuando la cuchilla cayó, el público aplaudió. Fue un espectáculo, un final viral sin grabación. El cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin lápida. Solo años después, con la restauración, sus restos fueron exhumados y enterrados de nuevo, esta vez con honores, pero para entonces su imagen ya era otra. Había pasado de ser odiada a ser trágica, de símbolo de derroche a víctima de una furia que devoró todo a su paso. María Antonieta no fue una santa, ni una mártir voluntaria, pero tampoco fue el demonio frívolo que los panfletos dibujaron. Fue una mujer arrastrada por un mundo que ya no entendía, incapaz de adaptarse, aferrada a una idea de realeza que ya no tenía sentido. Fue odiada por su silencio, por su estilo, por no reaccionar como se esperaba, y aún hoy su figura sigue siendo campo de batalla. Hay quienes la reivindican, quienes la ridiculizan, quienes la romantizan, como si siguiera existiendo en esa tensión entre la reina y la mujer, entre la imagen y la realidad. En la conclusión que sigue, vamos a dejarla descansar, porque ya fue suficiente juicio, y quizás después de tanto ruido, lo único que merece es eso, un poco de silencio, un último momento de calma. María Antonieta no dijo jamás la famosa frase de que coman pasteles, pero terminó representando para millones la distancia brutal entre el lujo y el hambre. Su imagen fue moldeada más por los rumores que por los hechos, más por los panfletos que por los retratos oficiales. Fue símbolo, chisme, tragedia,
Y luego, como tantas mujeres expuestas en la historia, fue exageración, una caricatura conveniente, una influencer del siglo XVIII, cancelada sin stories, sin defensa y sin segunda oportunidad. Tal vez no fue buena reina, tal vez no entendía el país que gobernaba desde la distancia de sus encajes, tal vez jugó demasiado tiempo a no mirar el caos. Pero tampoco fue el monstruo que se inventó para justificar la furia. Fue, sobre todo, una extranjera atrapada en la máquina de expectativas imposibles. Debía ser madre sin cesar, esposa devota, reina impoluta, símbolo nacional y todo eso, sin salirse del guión. Cuando se vistió con sencillez, fue insultada. Cuando se peinó con lujo, también. Cuando habló, fue criticada. Cuando calló, aún más. En el fondo, María Antonieta fue víctima de un momento imposible, de un país que necesitaba sangre, de una revolución que necesitaba íconos negativos, de una época que castigaba lo visible, lo femenino, lo extranjero, y tal vez también de su propio silencio. Porque a veces no decir nada también es una respuesta. Hoy, siglos después, la seguimos juzgando. A veces con compasión, a veces con burla. Se hacen películas, series, biografías y memes. La vemos como una reina fashion, como una niña rica, como una figura trágica. Pero debajo de todo eso, tal vez solo había una mujer joven, asustada, atrapada en un palacio que parecía de oro, pero era de cristal, frágil, visible, ruidoso. Así termina su historia, no con una última frase brillante, ni con un acto heroico, sino con un paso en falso, una disculpa al verdugo y una multitud que aplaude porque por fin alguien pagó por algo, aunque ese algo fuera mucho más grande que ella. Y ahora, mientras la música de Versalles se apaga y el último polvo de peluca cae sobre el suelo de mármol, podemos dejarla ir. Cerramos las puertas del Trianón, apagamos las luces del Salón de los Espejos y dejamos que el siglo XVIII, con todo su ruido de seda, se disuelva poco a poco en la noche. Gracias por llegar hasta aquí, sonámbulo. Si esta historia te acompañó hasta el sueño o simplemente te hizo imaginar mejor, puedes dejar un like o suscribirte. Así este canal no se queda solo en la noche y tú no te quedas sin historias. Dime en los comentarios a qué otra figura histórica te gustaría visitar en nuestras próximas madrugadas. Hasta entonces, que duermas como un rey o como una reina sin peluca.